Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que, como siempre, estén teniendo un excelente día, preparados y listos para la semana número 12 de la NFL y de Fantasy. Espero que vayan ganando. Como siempre, les deseo que tengan un récord ganador, que ya se estén perfilando para sus ligas, más bien para los playoffs en Fantasy, porque estoy seguro que van a llegar a los playoffs. Y un recordatorio, si es tu primera temporada en Fantasy, tienes que ir a revisar que la configuración de tu liga tenga la final de Fantasy en la semana número 17. Por favor, si es su primera temporada en Fantasy, vayan con su comisionado y pregúntenle si la final en Fantasy es la semana 17. Porque si tu final es en la semana número 18, que es oficialmente la última semana de la NFL, muchos jugadores titulares descansan y no hay manera de jugar una final de Fantasy cuando tienes a tus titulares descansando en semana de bye porque se están preparando para los playoffs o simplemente ya quedaron descartados de poder contender hacia los playoffs igual en la NFL. Así que mucho cuidado. Recuerden, final de Fantasy semana 17. Revisen también si sus calendarios tienen 3 semanas de playoffs de Fantasy o únicamente tienen 2. Depende si pasan 6 personas, si pasan 4 personas. Chequen su configuración en caso que pasen 6 personas. Podremos estar hablando que podrían empezar los playoffs en la semana número 15, semifinal 16 y final 17. Y si solamente pasan 4 personas, podría ser únicamente semifinal en la semana número 16 y final en semana número 17. Y lo siento, necesitaba decirlo porque sé que esos errores suelen pasar, pero espero que ya los hayan revisado. Vamos a hablar justamente de waivers, jugadores que pueden ser relevantes para este cierre de temporada. Jugadores que les voy adelantando desde ahorita. En este momento de la temporada hay que buscar a los handcuffs, a los jugadores que están detrás de los corredores, principalmente titulares, que podrían tomar su lugar en caso de una lesión, porque en este momento de la temporada es cuando empiezan a caer las lesiones. Ya hemos visto múltiples lesiones en lo que va la temporada y espero que tengan a los handcuffs porque podrían ayudarles y puede hacer ese estirón que necesitan para llegar a la final. Recordemos lo que pasó la temporada pasada con Isaiah Pacheco, justamente cómo cierra la temporada al final, que fue espectacular. Le quita el papel a Jerick McKinnon, pero bueno, ya iremos hablando poco a poco de las situaciones de lesiones y justamente de handcuffs que podrían ser relevantes. También vamos a hablar de ciertas situaciones y ciertas noticias que han estado girando alrededor de la NFL de la mano de las noticias. En primer lugar, vamos con las noticias y la noticia número 1 que yo sé que ya quieren escuchar y quieren saber qué está pasando con los corredores de Kansas City. Pues Isaiah Pacheco, buena noticia porque se espera que pueda ya regresar a jugar en la semana número 12. Lo podremos ver ya en el partido en contra de los Panthers. Me encanta Panthers, mala defensiva en contra de los corredores. Puede ir muy bien Isaiah Pacheco, pero mucho ojo, no esperamos que tenga carga de trabajo completa todavía Isaiah Pacheco. Consideramos que todavía debe existir una repartición de acarreos justamente con Kareem Hunt. Y no es que esperemos nada más porque nos lo estamos sacando debajo del sombrero. No, lo estamos diciendo porque históricamente corredores que vienen de recuperarse de una lesión en el primer partido que vienen regresando les limitan la carga de trabajo porque no quieren que se lesionen. Hay jugadores que ya hemos visto que no suele pasar eso, como lo vimos en la semana número 6, 7, 8, no me acuerdo, de los Rams, en la que regresó Puka Nacua y fue una sorpresa que fuera a jugar y le fue increíble esa semana. La fórmula no sucede igual con los corredores. Ellos suelen tener un poquito más de necesidad de ir carburando para que tengan una carga de trabajo justamente en la siguiente semana. Y también recordemos que justamente los Kansas City Chiefs en la semana número 13 se enfrentan en contra de los Raiders en el enfrentamiento de Black Friday, es decir, tienen una semana corta. Entonces no habría necesidad de sobreexigirle a Pacheco en este partido de la semana número 12 en contra de los Panthers, considerando que únicamente va a tener 4 días de recuperación para el partido de Black Friday en contra de los Raiders. Entonces es más que claro que Isaiah Pacheco puede estar limitado y obviamente le baja el potencial a Kareem Hunt. Y otra noticia, bueno, ya vimos que despiden justamente al gerente general de los Jets. Interesante que ya despidieron a Robert Saleh, su head coach, y ya despiden al gerente general. Muchas cosas están pasando en los Jets, pero bueno, era de esperarse después de lo que vimos esta semana. Y me gustaría hablar, obviamente también son noticias, pero sí mencionar un par de situaciones que están pasando en la NFL que podrían llegar a ser relevantes para Fantasy o poder existir estas dudas. Los Giants. ¿Qué está pasando con los Giants? Pues oficial.
finalmente los Giants sientan a Daniel Jones, no va a entrar Drew Lock como el quarterback titular, va a entrar el gran Tommy DeVito, va a entrar justamente, no, este es de Baker Mayfield, este es Tommy DeVito, va a entrar justamente como el quarterback titular de los New York Giants. ¿Y qué implica para Fantasy? Recordemos que justamente la temporada pasada Tommy DeVito tomó la titularidad de los Giants de la semana número 8 a la semana número 15, si no me equivoco. Hubo también una semana de bye. Y lo llegó a hacer bastante bien en Fantasy. Tuvo 2 semanas en las que rebasó los 20 puntos Fantasy. Y recordemos que en ese momento no tenía ningún wide receiver relevante. No tenía un verdadero wide receiver 1 de la NFL, ni siquiera de Fantasy. Y logró sacar la chamba bastante bien. Es decir, si tú en esta semana de bye, que es increíble la cantidad de equipos que no juegan esta semana, porque hay muchos equipos en semana de bye, y necesitas un quarterback y estás en una liga muy profunda, mucho ojo justamente con Tommy DeVito, porque podría llegarnos a dar una actuación de 18-19 puntos fantasy sin ningún problema, porque se enfrentan a la peor defensiva en contra de los quarterbacks, que es Tampa Bay. No estoy diciendo 100% seguro que le va a ir increíble, pero yo sí puedo decir con un 60-70% de probabilidad que pueda darte un buen juego de 18-19 puntos fantasy. Si tienes la necesidad, por ejemplo, si tienes a Joe Burrow, qué sé yo, que es el quarterback número 2 en fantasy, necesitas a alguien y ya no es a Justin Herbert o no hay ninguno de los quarterbacks que te diré en este episodio, tú voy a considerar a Tommy DeVito. ¿Qué pasa con los wide receivers? Ya les dije, te enfrentas en contra de la peor defensiva en contra de los quarterbacks, y lo que también implica es que te enfrentas contra una mala defensiva en contra de los wide receivers. Y abro paréntesis, mucho ojo, que ya hemos dicho que uno de los, por ejemplo, el episodio justamente entre semana de la semana pasada, hablamos de jugadores que tienen un buen calendario, un calendario favorable por el resto de la temporada. Y recordemos que les dije Tampa Bay, los corredores me encantan porque tienen el calendario más fácil para el resto de la temporada. Pues adivinen quiénes son los wide receivers que tienen uno de los 3 calendarios más sencillos para los wide receivers por el resto de la temporada. Así es, son los New York Giants. Así que yo espero que con Tommy DeVito ya tomando la titularidad, viendo que pudo hacer bien la chamba la temporada pasada sin considerar que tenía un wide receiver relevante, que también su cantidad de pases completos en los partidos de la temporada pasada estaban promediando unos 19-20 pases completos por partido, no es mucho, pero ahorita ya tienes a Malik Nabers. Entonces yo espero que Tommy DeVito saque a Malik Nabers de esa zona de wide receiver 3, que es fatídica, es horrible, y que nos regrese ese Malik Nabers que vimos de la semana 1 a la semana 4. Entonces yo sí espero que con ese calendario que se ve favorecido para los wide receivers, con ese calendario, bueno, al menos esta semana, que se ve favorecida para los quarterbacks en los Giants y el talento que tiene Malik Nabers, tenga los targets y le puede ir muy bien para cerrar la temporada. Y yo creo que sí podría regresar a ser un wide receiver número 1, así que no tiren la toalla con Malik Nabers. De igual manera, entra justamente otro wide receiver, Wan'Dale Robinson. Mucho con Wan'Dale Robinson, ha tenido muy buenos targets. No lo voy a mencionar en la zona de waivers porque puede ser que ya esté muy tomado en muchas ligas. Creo que está disponible en el 30% de las ligas o mucho menos. Pero podría irle bien porque se podría igual recargar Tommy DeVito a Wan'Dale Robinson. Veremos cómo es que le va justamente a los Giants. Y también me gustaría hablar de otra situación que se dio en esta semana que fue muy relevante. El backfield de los Raiders. Se lastima justamente Alexander Mattison. Se lastima también este Zamir White. Y queda Ameer Abdullah como el corredor titular. Aquí hay que tomar esta situación con un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, primero considera que a Alexander Mattison lo descartan bastante rápido del partido, que quiere decir que podría ser que su lesión sea mucho más importante a lo que llegó a tener este Zamir White. Entonces mucho cuidado, podría ser que Alexander Mattison sí se pierda el partido esta semana. Y Zamir White también termina saliendo con una lesión del cuádriceps, si no me equivoco, del partido esta semana. Dejan a Ameer Abdullah, pero recordemos que Ameer Abdullah ya tiene 31 años. Nunca históricamente ha tenido una carga de trabajo o ha podido tener una carga de trabajo relevante en la NFL. Lo vimos en temporadas pasadas cuando estaba con los Panthers, si no me equivoco. Nunca tenía la carga de trabajo, a pesar que tuviera el rol de corredor 1, no podía rendir lo que debería rendir un corredor número 1 en la NFL. Si tuviera la necesidad de buscar un corredor a corto plazo, pues sí, sería Ameer Abdullah, no muy favorito, pero también recordemos que los Raiders fueron por un corredor en el draft de este año, en la 6ª ronda, fue Dylan Love, o Love, no sé cómo se diga, perdónenme, pero justamente Dylan Love, L-A-V-E, fue un corredor de 6ª ronda, y si en algo se caracterizó este corredor en college fue en que tenía muy buenas manos. Estuvo promediando 7 recepciones por partido en su última temporada en college, así que es un corredor que tiene potencial aéreo. Yo esperaría que a largo plazo, si es que se pierde mucho tiempo, Alexander Mattison y Zamir White, pudiera llegar a ser relevante este Love, pero puede ser complicado que sea eso a corto plazo. Si en ligas PPR Love podría ser relevante, pero al menos a corto plazo también considerar a Ameer Abdullah, pero expectativa baja. Vimos justamente que logró clavar más de 10 puntos fantasy esta semana, pero fue porque se quedó con una recepción de touchdown de Gardner Minshew. Así que bueno, me gustaría a largo plazo sí que tengan en consideración a Love, y corto plazo a Zamir White, a Ameer Abdullah, perdón.
Y también recordemos la situación que pasa con los que pasa con los Falcons y específicamente con Darnell Mooney, porque justamente sale del partido de la semana número 11 con una lesión justamente del hamstring y no regresó al partido en contra de los Denver Broncos. Mucho ojo con Ray McCloud, podría ser el que tome el rol relevante de justamente Darnell Mooney a futuro, que yo creo que la lesión del cuádriceps, no creo, normalmente la lesión del cuádriceps te suele quitar al menos unas 3-4 semanas, podría ser que ya no veamos a Darnell Mooney para la temporada relevante de Fantasy, entonces tienes a Mooney, mucho ojo, ve a considerar a Ray McCloud, podría irle muy bien en el partido justamente de esta semana que van en contra de los Chargers, podría llegar a ser una opción relevante, pero bueno, también ha sido un wide receiver que hemos traído en múltiples ocasiones aquí y puede ser que ya esté tomado. También otra situación me está faltando. ¿Qué pasa con los Carolina Panthers? Vienen de una semana de bye y ya regresa justamente dos jugadores importantes. Uno regresa y uno se incorpora a la NFL. Número 1, Adam Thielen. Adam Thielen regresa a jugar con los Carolina Panthers, entonces mucho ojo si necesitas un wide receiver 1, un wide receiver 1, será un wide receiver 3 con upside en esta semana justamente Adam Thielen. Vimos cómo Bryce Young jugó mucho mejor en su último partido de temporada regular en la semana número 10 porque tuvieron semana de bye en la semana número 11 y la verdad le fue bastante bien. Esperemos que sí sea de verdad que ya esté carburando un poquito más, pero sea eso o no sea eso, sabemos que Diontae Johnson ya se fue a Baltimore y el que debería de tomar los targets justamente es Adam Thielen y es por eso que debería tener un volumen importante. Estamos esperando al menos unos 7-8 targets en el partido de esta semana, en la semana número 12 que van en contra de los Chiefs. Es un partido importante que se ve que van a ir perdiendo en el marcador y van a tener que usar justamente a sus armas importantes, que es Adam Thielen, así que si está disponible, sin lugar a dudas, es una prioridad en waivers esta semana y por el resto de la temporada. Y también Jonathan Brooks, su primer partido de la NFL, justamente va a debutar en la NFL en el partido de en contra de los Chiefs. Hemos visto justamente cómo Chuba Hubbard ha estado haciendo las cosas muy bien, se merece un rol en esta ofensiva, por supuesto. Jonathan Brooks va a empezar a jugar esta semana, pero no hay manera que le quite justamente la carga de trabajo completo. Recordemos lo que les acabo de decir justamente con Isaiah Pacheco, va a regresar Jonathan Brooks, viene de una lesión y no creo que le vayan a dar una carga de trabajo completa, va a estar repartido la cantidad de acarreos, al menos en esta semana número 2 y semana número 13, debe ser el respaldo de Chuba Hubbard si es que necesita un descanso o si es que se llega a lastimar, obviamente entraría Jonathan Brooks. Miles Sanders obviamente queda nulificado de fantasy, pero a la larga, al menos en playoffs, ojo, repito, si tú tienes potencial de llegar a playoffs o ya estás en playoffs, sí consideraría seriamente a Jonathan Brooks, porque sabemos que los Panthers ya tienen la temporada perdida, no van a pasar a playoffs y tienes que foguear a tus jugadores novatos. Y al que debes de foguear es a Jonathan Brooks, porque es un gran corredor, pero sí creo que se va a tardar al menos unas 2 semanitas en poder ser relevante en fantasy. Y bueno, y dependiendo cómo vayamos viendo la repartición de acarreos con Chuba Hubbard. Pero si tienes a Chuba Hubbard, tampoco te preocupes, tienes 1 o 2 semanas de que le va a ir muy bien. Espectacular, no lo sabemos, pero no lo vayas a descartar todavía. Ya habiendo hablado de esas situaciones, me gustaría ya ir de filo a los jugadores de waivers que podrían ser relevantes. Ya lo dije, handcuffs, porque podrían venir muchas lesiones. Un ligero recordatorio únicamente, esta es una liga que no sea tan profunda, vayan por Bo Nix. Bo Nix, les he dicho ya en las últimas 2 semanas, he hablado espectacularmente de él. Sus estadísticas son increíbles, la está reventando, obviamente es una prioridad si es que sigue estando disponible y necesitas un quarterback. Pero vamos a otro quarterback que podría estar disponible porque si alguien lo llegó a draftear, seguramente lo llegó a soltar y podría estar en waivers esta semana. Mucho ojo con Anthony Richardson. Le vino bastante bien que lo sentaran unas cuantas semanas después de que habíamos visto la noticia de que Joe Flacco iba a ser el quarterback titular por el resto de la temporada. Vimos cómo los Colts decidieron ir otra vez en este partido de la semana número 11 con él como su quarterback titular y lo hizo bastante bien. Tuvo 30 intentos de pase para 20 completos, 272 yardas, un touchdown, 0 intercepciones y lo que nos encanta justamente de los quarterbacks en fantasy, 10 acarreos para 32 yardas y 2 touchdowns por tierra. ¿Cuál fue su puntaje que dio en fantasy? Depende del formato como lo vais teniendo, pero fue de 28 puntos fantasy a 32 puntos fantasy. Se quedó como uno de los 3 mejores quarterbacks en esta semana y podría ser, sí, que puede estar surgiendo ahí la duda. Un chispazo que tenga Anthony Richardson, por supuesto que podría ser un chispazo que tenga Anthony Richardson y se vuelva a caer,
pero si no es un chispazo, se vienen semanas muy productivas justamente para Anthony Richardson, porque se espera que los siguientes, el partido de esta semana, en la semana número 2 en contra de Detroit, sea muy desfavorable. Si Detroit le clavó 54 puntos justamente a los Jets, no dudo que pueda llegar a darle una muy buena competencia a los Colts y que tenga que usar justamente Anthony Richardson sus piernitas. Detroit es una muy buena defensiva en contra de los quarterbacks en fantasy, se coloca como la séptima mejor defensiva en contra de los quarterbacks, pero Anthony Richardson, si usa las piernas, se le puede ir muy bien. Entonces, mucho ojo si tienes necesidad de un quarterback. Y esta semana que ya les dije que hay muchos equipos de bye, Anthony Richardson podría ser muy buena opción. Yo creo que sí vale la apuesta porque podría ser este Anthony Richardson que nos habían prometido. Ahora vamos a los corredores. Hablando de uno de los handcuffs que les mencioné la semana pasada y que vale la pena que lo consideres, que la semana pasada puede ser que nadie lo haya ido a conseguir porque justamente descansaron los Cardinals en la semana número 11. Estoy hablando de Trey Benson, el corredor número 2 de los Arizona Cardinals. Está detrás justamente de James Conner. A pesar que no ha sido el titular, a pesar que recordemos que en la semana número 10 se llegó a tocar justamente James Conner y que no, o que tuvieron que sacarle un tiempo del partido, pues hemos visto justo como de la mano de esto ha aumentado el trabajo de Trey Benson a lo largo de la temporada. Bueno, de estas últimas semanas ha alcanzado más de 9 toques a balón, ha alcanzado más de 10 puntos fantasy en semanas consecutivas. Sigue definitivamente siendo el handcuff de James Conner, pero si sabemos que un corredor se llega a lastimar en la temporada, es definitivamente James Conner. Nunca, y repito, nunca ha terminado saludable toda una temporada en la NFL y podría llegar a tener una lesión estas semanas. Y si se llega a lastimar, sabemos que el que va a tomar la relevancia como el corredor titular de los Cardinals es justamente Trey Benson. ¿Cuál es el calendario que le queda justamente a los Cardinals, específicamente a los corredores? Tiene 13º mejor calendario para los corredores por el resto de la temporada, así que lleguen a considerar a Trey Benson como un muy buen handcuff. Si es que tú ya alcanzaste playoffs, eso yo creo que es una gran sugerencia. Si tú ya alcanzaste un lugar en playoffs y sabes que vas a entrar y tienes un lugar en la banca, justamente agarra tus handcuffs. ¿Por qué? Sabemos que ya no hay muchos, ya la mayoría de las ligas ya no puedes hacer trades, pero si se te llega a romper un corredor titular, que puedas seguir teniendo a alguien que te pueda respaldar y que te pueda aumentar y te pueda tener la carga de trabajo que necesitas para quedarte con el campeonato en fantasy. Y si tienes a James Conner, definitivamente tienes que ir por Trey Benson. Misma situación con el siguiente corredor de los Atlanta Falcons, Tyler Allgeier. No ha sido muy relevante sus últimas semanas. En la semana número 11 en contra de Denver clavó 0.9 puntos fantasy. Una decepción, una tristeza. No tuvo acarreos, únicamente tuvo un target para una recepción y menos una yarda. Muy decepcionante lo que hizo justamente Tyler Allgeier. Y no es que haya sido únicamente de esta situación. Lleva 4 partidos consecutivos sin superar los 8 puntos fantasy y eso es bastante mediocre. Pero sabemos que esto es justificado porque está detrás de uno de los mejores corredores de la NFL, que es Villan Robinson. Misma punto que siempre les digo con Villan Robinson. No creo que se vaya a romper. No creo que se rompa porque es físicamente imponente. A diferencia de James Conner, que creo que sí se podría llegar a romper, no es el caso de Villan Robinson. Pero si se llegara a romper, si llegara a pasar eso, si llegara a lastimar, porque sabemos que no tiene asegurado que termine bien la temporada, que espero que sí, pero no lo sabemos, Tyler Allgeier podrá terminar siendo uno de los 10 mejores corredores en fantasy por el resto de la temporada. Y obviamente si tienes a Villan Robinson y se te rompe, vas a sufrir y puede ser que no puedes llegar a alcanzar justamente el campeonato. ¿Cuál es el calendario que tienen los Atlanta Falcons? Pues me gustaría hacer énfasis justamente en las 3 semanas de playoffs, semana 15, 16 y 17. En esas 3 semanas tiene calendario número 4, el cuarto calendario más sencillo para los corredores justamente en playoffs de fantasy. En semana 12 tienen semana de bye, ya les dije cuando les dije lo de Darnell Mooney que los Atlanta Falcons descansan esta semana, pero en semana número 13 es complicado porque van en contra de los Chargers, 4 mejor defensiva en contra de los corredores, semana 14 en contra de Minnesota, segunda mejor defensiva en contra de los corredores, pero semana 15, 16 y 17, cuarto calendario más sencillo para los corredores. Es justamente ver a futuro en los playoffs. Vamos justamente con otro handcuff que es importante porque también su corredor número 1 suele lastimarse. Cam Akers de los Minnesota Vikings. Sorprendentemente tuvo un gran papel en la semana número 11 en un partido bastante competido en contra de los Tennessee Titans. Sabemos que justamente Aaron Jones se llegó a tocar en la semana número 10 en contra de los Jaguars. Regresó, o más bien hubo noticias que no se iba a perder tiempo, lo cual fue bueno, pero
Podría ser que hay dos escenarios, que hayan dado una mayor carga de trabajo a Cam Akers porque sabían que Aaron Jones venía regresando de una lesión, o que en verdad se den cuenta que tienen que dar una repartición 1A, 1B, y en el backfield de Minnesota Vikings yo nunca he sido favorecedor de que fueran a conseguir a Aaron Jones. Si lo tienen, no hay problema, vayan a conseguir a Cam Akers por cualquier cosa si es que se llega a romper de verdad. Justamente en la semana número 11 en contra de los Titans terminó con 10 acarreos para 25 yardas, 2 targets para 2 recepciones y 11 yardas recibidas por aire y un touchdown por aire. Se vio beneficiado porque justamente este touchdown lo clavó porque le dieron un pase dentro de la yarda número 5. ¿Qué es lo importante aquí? Que no fue relevante, más bien no fue muy productivo porque estuvo promediando 2.5 yardas por acarreo. Eso es muy mediocre, pero ya les dije, encontró la zona de touchdown y tuvo únicamente 4 toques a balón menos que Aaron Jones. Ojo, únicamente 4 toques a balón menos que Aaron Jones en un partido competido contra los Titans. Pudiera ser que estemos viendo el futuro del backfield como un corredor 1A, Aaron Jones, y un 1B, Cam Akers. No sabemos qué vaya a pasar. Va a ser muy interesante ver lo que suceda justamente en el partido de esta semana en contra de Chicago, que se colocan como la 11ª peor defensiva en contra de los running backs. Pero mucho ojo, si tienes a Aaron Jones, definitivamente necesitas a Cam Akers, y porque si se llega a romper Cam Akers, va a quedar con la carga de trabajo. Pero si no se llega a romper, pudiera ser que estemos viendo una carga de trabajo 1A, 1B. Y bueno, esos serían todos los corredores que les traigo para el episodio del día de hoy. Vamos a hablar justamente ahora de los wide receivers y traemos aquí a un wide receiver que me encanta, que siempre les he dicho, ya viene repitiendo en episodio de waivers unas 4 semanas. Y les he dicho, si tú eres como yo, que te gusta seguridad, que no te gusta a veces arriesgar mucho, pero quieres seguridad, quieres algo que sea constante, tienes que ir a buscar a Demario Douglas de los New England Patriots. Ha quedado más que claro que Drake May en los controles de la ofensiva de los Patriots va a darle una muy buena carga de trabajo a Demario Douglas. En los 6 partidos en los que Drake May ha estado en más del 30% de los snaps, quitando una semana que tuvo ahí una lesión Drake May, obviamente sin esa, en esas semanas, en esos 6 partidos, Demario Douglas ha conseguido más de 5 targets y 4 recepciones y más de 9 puntos fantasy en todos ellos, excepto en 1. Eso es una gran carga de trabajo, es una carga de trabajo constante. Lo coloca como el wide receiver número 1 favorito para Drake May. Y si no ha logrado darnos estadísticas importantes a diferencia de otros wide receivers que también tienen esa carga de trabajo similar, es porque no ha encontrado la zona de anotación. El único touchdown que ha tenido Demario Douglas fue en la semana número 6 en contra de Houston, que fue un gran partido que nos dio ahí con 92 yardas aéreas, 6 recepciones y un touchdown, 21 puntos fantasy, pero siempre se ha quedado con una gran carga de trabajo. Es un jugador wide receiver 3, un wide receiver de flex confiable. Te va a estar dando sin ningún problema alrededor de 10 puntos fantasy por semana, y eso lo ha repetido en múltiples ocasiones cuando está Drake May a los controles, y Drake May seguirá estando a los controles de la ofensiva de los Patriots. El calendario no es muy favorecedor, está calendario media tabla o un poquito por debajo de media tabla. No es la misma situación que por ejemplo los wide receivers de los Giants, pero pues es el wide receiver número 1 de una ofensiva, y les he dicho 1000 veces que te gusta tener al wide receiver número 1. Otro wide receiver que viene repitiendo, pero es que vale la pena repetirlo porque en verdad tiene una muy buena carga de trabajo de volumen, Elijah Moore de los Cleveland Browns. Sin lugar a dudas, con Jameis Winston a los controles, hay mucho volumen en esta ofensiva, y Elijah Moore es uno de los wide receivers que se ha visto favorecido. Es que es increíble la cantidad de veces que ha aventado el balón Jameis Winston. Más de 40 intentos de pase en los 3 partidos de temporada regular que ha tenido Jameis Winston como titular. Son números increíbles y no creo que esta vaya a cambiar porque se enfrentan. Sus siguientes 3 semanas son bastante complicadas para los Cleveland Browns. Vas en contra de Pittsburgh, vas en contra de Denver y otra vez repites en contra de Pittsburgh. Van a necesitar seguir lanzando bastante. Y bueno, si vienen lanzando o si van a seguir lanzando bastante, Elijah Moore se podría ver favorecido. Ha conseguido más de 8 targets en cada uno de los partidos que ha estado Jameis Winston como titular, y eso me encanta. No ha clavado una cantidad abrupta de puntos fantasy. Su peor partido justamente fue en contra de los Chargers en la semana número 9, que únicamente clavó 5.8 puntos fantasy, tuvo 9 targets y 3 recepciones para 28 yardas, pero no dejemos pasar lo que vimos en la semana pasada, en la semana número 11 en contra de los Saints, 18.6 puntos fantasy generados porque tuvo 8 targets, 6 recepciones, 66 yardas y un touchdown, el primer touchdown que tiene de la temporada,
y también tuvo la segunda recepción de más de 20 yardas que le vemos en toda la temporada. Van a ser semanas complejas, van a ser complicadas. No me importa, no me preocupa mucho porque sabemos que Elijah Moore no es el wide receiver número 1 de Cleveland. Las defensivas tienen que preocuparse, número 1, por Cedric Tillman y tienen que preocuparse también con Devin Njoku y tienen que preocuparse también por Jerry Jeudy. Es decir, tienen que estar dispersos el perímetro y Elijah Moore es talentoso. Yo sé que va a poder abrirse espacio en las defensivas y poder llegar a tener un partido repetido, al menos en estas 3 semanas, al menos uno seguramente cae otra vez de más de 17 puntos fantasy. Así que mucho ojo con Elijah Moore. Otro wide receiver que, bueno, se ha visto cómo ha aumentado su carga de trabajo, se ha visto cómo le están dando mucha confianza el staff de coacheo y bueno, me da gusto que le vaya bien porque justamente fue una gran promesa del draft del año pasado. Quentin Johnston de Los Ángeles Chargers ha jugado muy bien. En las últimas 3 semanas, después de que se perdió los partidos de la semana número 7 y la semana número 8 en contra de Arizona y de los Saints por una lesión, regresó con una muy buena carga de trabajo, regresó a esta ofensiva que estaba carburando muy bien. Nos ha dado 5 partidos de puntos fantasy de doble dígito en lo que va de toda la temporada de este año y ha tenido 3 partidos consecutivos de al menos un touchdown y más de 10 puntos fantasy, considerando que tuvo un partido en la semana número 9 en contra de Cleveland de 22 puntos fantasy, 118 yardas por aire, 4 recepciones y un touchdown por aire. Es increíble lo que ha tenido, viene generando muy buenas yardas después de la recepción, viene promediando en la semana número 9 29.5 yardas por recepción, en la semana número 10 en contra de los Titans 12 yardas por recepción, que justo los Titans son la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers, y en la semana número 11 en contra de Cincinnati 24 yardas por recepción, considerando que tuvo 2 recepciones de más de 20 yardas. Es una pieza en la ofensiva de los Chargers que se está viendo muy involucrada. Justin Herbert viene jugando muy bien y es muy atractivo por el resto de la temporada. Lo coloca como un sólido wide receiver 3 y llega a tener cierto upside porque el calendario es muy bueno para los wide receivers de los Chargers. Tiene el 6º calendario más sencillo para los wide receivers por el resto de la temporada y consideremos que esta semana vas en contra de Baltimore, la peor defensiva en contra de los wide receivers. Así que sin lugar a dudas, Quentin Johnston entra como un wide receiver 3 con mucho upside esta semana y si se vuelve a quedar con un touchdown puede volver a rascar los 20 puntos fantasy. Así que mucho con Quentin Johnston, si es que sigue estando disponible, lo dudo, pero es que necesitaba mencionarlo. Y otro wide receiver que viene haciendo las cosas bastante bien, que a diferencia de lo que les he comentado de Mario Douglas, que es confiable que lo inicies porque te va a dar al menos unos 10 puntos seguros, este es un chispazo. Este wide receiver lo hizo muy bien en la semana número 10, lo hizo muy bien en la semana número 11, pero tampoco soy fan. Pero yo sé que a ustedes les gusta, porque nos lo han preguntado bastante. Marquez Valdes-Scantling de los New Orleans Saints. Abro paréntesis. Los Saints tienen semana de descanso en la semana número 12, así que mucho cuidado si es que llegas a ir por él en esta semana. Cierro paréntesis. En la semana pasada, bueno, en la semana número 10, vimos y asumimos que justamente iba a tomar el papel de Rashid Shaheed. Iba a ser el Rashid Shaheed 2.0 y definitivamente es lo que ha sido. En la semana número 11 tuvo 2 recepciones para 87 yardas y un touchdown en únicamente 4 targets. Es una inconsistencia y es una dependencia abismal. Dependencia abismal al touchdown. Es una muy poca carga de volumen. Únicamente 4 targets en la semana número 11 y en la semana número 10 únicamente 3 targets. Los ha convertido muy bien porque viene promediando de la semana número 10 36.3 yardas por recepción, 2 recepciones de más de 40 yardas y en la semana número 11 43.5 yardas por recepción. Una recepción fue más de 40 yardas. Sumamente dependiente a jugadas grandes, sumamente dependiente al touchdown, que sí es donde ustedes me podrán decir, pues es que esa es su carga de trabajo, esas son las jugadas que le van a estar dando, por supuesto, pero con que uno de esos pases no los atrape, no va a generar 16 puntos fantasy, así que tiene teniendo mucho riesgo. Definitivamente, como ya lo dijimos, va a seguir teniendo ese rol de Rashid Shaheed en la ofensiva de los Saints. Va a volver a tener partidos increíbles, claro que sí. Yo espero que en lo que queda de la temporada de Fantasy, que son 6 partidos, llegue a tener al menos unos 2 o 3 partidos que vuelva a dar unos grandes puntos Fantasy. Pero así como va a tener 2 o 3 partidos con más de 15 puntos Fantasy, va a tener otros 2 o 3 con 5 o 4 puntos Fantasy. Así que mucho cuidado. Si te gusta el riesgo, adelante. Este es el jugador que debes ir a buscar. Y ahora vamos rápidamente con los tight ends. Ahí me gustaría empezar por un gran tight end que fue uno de los 3 mejores tight ends en esta semana, quitando lo que hizo Tyson Hill, que obviamente ya Tyson Hill no creo que siga estando disponible. Él estuvo en los waivers de la semana pasada.
Esta semana está Jonnu Smith de los Miami Dolphins. Es la cuarta arma que tienen justamente los Miami Dolphins. Está justamente detrás de Tyreek Hill, detrás de Jalen Waddle y detrás de Devon Achane. Pero ha tenido semanas en las que ha sido el segundo o el tercer target favorito de la ofensiva de McDaniels. Ha registrado más de 6 objetivos y 4 recepciones en 5 de sus últimos 6 partidos. Eso es una gran cantidad de volumen para un tight end. Nos habla de muy buena estabilidad que se esté quedando con más de 4 recepciones en las últimas 5 de las últimas 6 semanas. Eso es increíble. Únicamente ha tenido un partido por debajo de 7.5 puntos fantasy desde la semana número 4, que justamente fue en la semana número 8 en contra de Arizona, pero sabemos que Arizona es la octava mejor defensiva en contra de los Titans y bueno, podemos ahí justificarlo. Esta semana número 11 lo hizo increíble, tuvo 8 targets para 6 recepciones, 101 yardas y 2 touchdowns. Puede ser que ahora repetir una semana de 2 touchdowns es bastante complejo y complicado porque la única vez, o más bien únicamente había anotado en una semana antes del partido de la semana número 11. Únicamente había visto la zona de anotación en la semana número 7 en contra de los Colts. Entonces, bien, esta semana tiene 2 touchdowns y claro que lo podrán seguir usando, pero recordemos que sigue siendo un ataque aéreo bastante competido, pero va a ser constante. Me gusta esa estabilidad que nos puede llegar a dar. Va a estar promediando está promediando por semana al menos unos 6-7 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno para la zona de Titans, porque sabemos que no ha sido una gran semana, no ha sido una gran temporada para los Titans, y que tengas alguno que te va a estar dando un promedio de 6-7 puntos fantasy es muy bueno. Esta semana van en contra de los Patriots, que son la 13ª mejor defensiva en contra de los Titans, y después van en contra de Green Bay, que son media tabla, pero semana 14 van en contra de los Jets, que son la 5ª mejor. Un calendario complicado, pero pues si es el volumen, no te tiene que preocupar. Y también me gustaría hablar de otro tight end que vale la pena mencionarlo, que es justamente Zach Ertz, que justamente todos vimos el partido del Thursday Night Football en contra de Filadelfia, y si tú lo tenías, estaba dando una basura de puntos fantasy. Y la mayor cantidad de puntos que llegó a tener de esta semana fue gracias a lo que pasó en los últimos 5 minutos del partido. Lleva 5 de sus últimos 6 partidos con más de 4 recepciones y más de 7 puntos fantasy. Y ojo que ha tenido 4 de estos con más de 11 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno. En la semana número 7, en la semana número 8 clavó 14 puntos fantasy. Y en la semana número 11 en contra de Filadelfia, ya les dije, clavó 16.7 puntos fantasy. Mucho fue gracias también a que llegó a anotar en una ocasión. Misma situación que con Jonnu Smith, hay pocos tenis que te llegan a dar un volumen, una carga de puntos fantasy confiable y constante, y Zach Ertz es uno de ellos. Obviamente Zach Ertz viene muy de la mano de que es bueno, se ve mucho más favorecido en formatos PPR, pero bueno, también puede llegar a ser un tight end confiable en algunos otros formatos. No considero que tenga upside, definitivamente no. Si tú quieres un tight end que tenga mucho upside, Zach Ertz no es tu tight end, pero si quieres un tight end confiable, Zach Ertz podría ser una muy buena opción. Y atención, para los que se quedaron a esta parte del episodio, atención, Mr. Fantasy les solicita que vayan en este momento a ver la zona de waivers y vayan a buscar a la defensiva de Tampa Bay. ¿Quieres una defensiva que te haga ganar en fantasy, que te dé muy buenos puntos en fantasy? Tampa Bay, alerta, por favor, vayan a conseguirla para que sea su defensiva por el resto de la temporada. Es difícil que justamente yo no recuerdo de defensivas que ya estando en la semana número 12, quedando 6 semanas de fantasy, pudieras tener una defensiva ya por el resto de la temporada. Normalmente les solíamos dar 2 defensivas, que es una para camino de playoffs y otra para playoffs, pero Tampa Bay, el camino que le queda es increíble. Escuchen esto, vas en contra esta semana de los Giants, la cuarta defensiva que ha dado la mayor cantidad de puntos fantasy en las defensivas en fantasy. Luego vas en la semana número 3 en contra de los Panthers, la 12ª defensiva que ha permitido la mayor cantidad de puntos fantasy a las defensivas. Y en la semana número 15 vas en contra de los Raiders, la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de puntos fantasy de la NFL. Y en playoffs vas en contra de los Chargers, que sí, esa sí es complicada porque ha permitido la 6ª menor cantidad de puntos fantasy, pero vas en la semifinal de fantasy en contra de los Cowboys, la 8ª mayor cantidad de puntos fantasy permitidos a las defensivas, y cierras la temporada de fantasy, final de fantasy, vas otra vez en contra de los Panthers, que ya les dije que es la 12ª defensiva que permite la mayor cantidad de puntos fantasy a las defensivas. Vayan a conseguir a la defensiva de Tampa Bay si ya no quieres volver a pensar justamente en defensivas por el resto de la temporada. Vayan a conseguirla porque tiene un gran calendario por el resto de la temporada. Y bueno, mencionar unos cuantos streamers, como siempre lo hacemos al final del episodio. Si necesitas un streamer para esta semana, porque hay muchos equipos en semana de bye, mucho ojo, ya les dije con Tommy DeVito, podría irle muy bien. Tiene
tiene una semana favorecida porque van en contra de la peor defensiva, en contra de los quarterbacks, y ya tiene a un Malik Nabers, y tenemos antecedentes de la temporada pasada en la que sin tener un wide receiver relevante le podía ir muy bien. También podría ser Drake May si sigue estando disponible y que anda en contra de Miami. Ojo, Jameis Winston van en contra de los Pittsburgh Steelers y va a seguir lanzando bastante el brazo. Y también Will Levis, sí, que van en contra de los Miami Dolphins. Perdón, me estoy equivocando aquí con los canales. Vayan por Drake May, Jameis Winston y Will Levis, que les puede llegar a ir muy bien. Tuve un problema aquí. Van justamente los Patriots en contra de Miami. Will Levis no en contra de Miami, de manera. También van a considerar en la zona de corredores ya les dije, a Ameer Abdullah a corto plazo, pero a largo plazo ya les he dicho que me gusta más Love, y también mucho con Cam Akers, porque sí podamos estar viendo todavía la situación que podría darse como un corredor 1B de la ofensiva de los Minnesota Vikings. Y también vayan a checar a Trey Benson, que podría ir también bien, que van en contra de Seattle. También otro handcuff, se me olvidó decirles, es Braylon Allen. Mucho ojo si llega a lastimar Breece Hall. En la zona de wide receivers, ya les dije uno al inicio del episodio, Wan'Dale Robinson me gusta mucho para esta semana. También me gusta mucho Demario Douglas, que van en contra de los Rams. Ya les dije que es muy confiable. Demario Douglas va en contra de Miami, perdón, que puede llegar a ser muy confiable. Ricky Pearsall, que también puede llegar a ser confiable. Y Elijah Moore. De Titans, mucho ojo con Zach Ertz. Ojo con Theo Johnson, el tight end de los Giants, si no me equivoco. Y también Isaiah Likely. Y de defensivas ya les dije que me encanta justamente la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que tengan un excelente cierre de semana, que vayan a conseguir a los jugadores de waivers que les acabo de mencionar y que ya tengan asegurado el camino a playoffs. Mucho ojo porque mañana viene episodio de calendarios. Vamos a hablar justamente de calendarios. ¿Cuáles son los jugadores que tienen los mejores calendarios para llegar a playoffs? Y también a playoffs, ¿por qué no? Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.